Bienvenidos, un cordial saludo les brinda la familia Vallejiana número 3 y hoy presentaremos un audiolibro titulado Viaje alrededor del porvenir. Es uno de los últimos cuentos relatados por César Vallejo, siendo escrito por los años del 1935, publicado últimamente por el Fondo Editorial Universidades de Ciencias y Humanidades en la ciudad de Lima. A continuación, los valores que transmite el cuento. Valores que he encontrado en la obra Viaje alrededor del porvenir, justicia social. La obra destaca la importancia de luchar por la igualdad y la justicia de las personas. En la vida diaria, esto puede manifestarse en acciones como defender a alguien que está siendo maltratado injustamente o participar en causas y movimientos que busquen abordar la desigualdad social. Seguimos con la empatía. La obra enfatiza la importancia de la empatía y comprensión hacia las demás personas. En la vida diaria, esto puede aplicar, tomar el tiempo para entender las experiencias, perspectivas de los demás, especialmente de aquellos que pueden estar pasando momentos difíciles. Ahora seguimos con la esperanza. A pesar de los desafíos y dificultades presentados en la obra, Vallejo mantiene una sensación de esperanza en un futuro mejor. En la vida diaria, esto puede aplicar, mantener una actitud positiva, optimista, incluso en momentos difíciles. Seguimos con el valor. Los personajes de la obra muestran coraje, resistencia en situaciones difíciles. En la vida diaria, esto puede aplicar, enfrentar tus propios desafíos con valentía, ya sea superando un obstáculo personal o defendiendo tus creencias. A eso de las 2 de la mañana despertó el administrador en un sobresalto. Tocó el botón de la luz y alumbró. Al consultar su reloj de bolsillo, se dio cuenta de que era todavía muy temprano para levantarse. Apagó y trató de dormirse de nuevo. Hasta las 3:30 podía dar un buen sueño. Su mujer parecía estar sumida en un sueño profundo. El administrador ignoraba que ella le había sentido y que en ese momento estaba también despierta. Sin embargo, los dos permanecían en silencio, el uno junto al otro, en medio de la completa oscuridad del dormitorio. Pero pasados unos minutos no le volvió el sueño al administrador y su mujer, sin saber por qué, tampoco podía ya dormir, siguiendo con el oído los movimientos que de cuando en cuando hacía su marido en la cama y hasta el ritmo de su respiración y el parpadeo de sus ojos. Hacía 2 años que eran casados. Una hijita de 3 meses dormía en su cuna, en la habitación contigua, a cargo de una nodriza. El administrador se casó con Eva no porque la quisiera, sino por conveniencia, pues esta tenía un lejano parentesco con don Julio, patrón de la hacienda. El administrador hizo en efecto un buen negocio. Apenas se casaron, el patrón lo había ascendido de simple mayordomo de campo con 60 soles de sueldo y una simple ración de carne y arroz a administrador general de la hacienda, con 150 soles mensuales y 3 raciones diarias. De otro lado, aun cuando el parentesco en cuestión no contaba mucho a los ojos del patrón, hombre duro, vanidoso y avaro, con el matrimonio cambió en parte el tratamiento que le daba su ex mayordomo de campo. Tenía para él una sonrisa por lo menos a la semana. Solía también a veces dar a sus instrucciones delante de los obreros y los otros empleados repentinas entonaciones de diferencia. Una vez al mes les estaba acordado al administrador y a su mujer ir de visita a la casa hacienda y comer en la mesa de los parientes pobres del patrón. Por último, el 28 de julio de cada año, día de la fiesta nacional, recibía el cajero orden de dar al administrador un sueldo gratis, mas la dádiva mayor no había sido todavía recibida, aunque ya estaba prometida. El día en que nació la hija del administrador, la mujer del patrón le dijo a su marido, a la hora de cenar: ¿Sabes una cosa? El patrón, cuyo despotismo y frialdad no exceptuaba ni a su mujer, movió negativamente la cabeza. Eva ha dado luz esta mañana, añadió la patrona, y la criatura es mujercita. Sonsa, argumentó el patrón en tono de burla, no sabe hacer hico. ¿Por qué no hace un muchacho hombre? El patrón hablaba pronunciando las palabras como chino que ignorase el español. ¿Por qué tan singular costumbre?
¿Lo hacía acaso porque en realidad no pudiese articular bien el español? No, lo hacía por hábito de soberbia y de dominio. Cuando la hacienda estuvo aún en manos de su padre, un inmigrante italiano que se hizo rico en el Perú, vendiendo ultramarinos al por menor. La mayor parte de los obreros del campo eran chinos. Estos culíes eran tratados entonces como esclavos. El padre del actual patrón y cualquiera de sus capataces o empleados superiores podrían azotar, dar a palos o matar de un tiro de revólver a un culí, por quítame allí esas pajas. Así, pues el actual patrón creció servido por chinos y obedeciendo a un raro fenómeno de persistente relación entre el lenguaje usado por aquellos entonces en el trato de los culíes y la condición de esclavos en que don Julio se había acostumbrado a ver a los obreros y de modo general a cuantos le eran económicamente inferiores. Se hizo hábito oír al patrón hablar en un español chinesco a todos los habitantes de su hacienda. Nada importaba que ahora no se tratase ya de culíes, sino de indígenas de la sierra del Perú. Su lenguaje resultaba, por eso, de un ridículo no exento de una aureola feudal y sanguinaria. Don Julio, aquella noche del nacimiento de la hija del administrador, había llamado a su escritorio después de cenar y le dijo severamente: «Tú, tenés ahora una hija, ¿por qué tú no sé un muchacho? Tú, sonso». El administrador, de pie y actitud humilde, se puso colorado de emoción al sentirse honrado con el hecho de que el patrón se interesase así por la vida de los suyos. Una mezcla de orgullo y de pudor le estremeció ante las palabras protectoras del patrón y no supo qué contestar. Sonrió penosamente y bajó la frente. El patrón añadió, entonces, paternalmente: «Anda tú hace un hijo muchacho, un hijo macho. Si tú haces un hijo hombre, yo date el regalo de 1000 soles». Después dio don Julio unos largos pasos con sus enormes piernas de gigante y salió del escritorio sin dejar tiempo al administrador para dar las gracias por tamaña promesa. Desde entonces, el administrador vivía con la constante preocupación de generar un hijo hombre, formulara la promesa por el patrón. Se apresuró a comunicarle inmediatamente a su mujer, la cual, en su gran inocencia, vecina de un impulsor casi cínico, recibió la noticia con saltos de alegría y entusiasmo. Ambos cónyuges empezaron a soñar día y noche en aquel alumbramiento de un hijo hombre que les traería los 10.000 soles prometidos. Día y noche. Esta perspectiva surgía ante ellos principalmente cada vez que se veían en apuros con dinero. En cuantas ocasiones hablaran de proyectos de futuro bienestar, necesitaban vestirse mejor que antes, necesitaban comprar muebles nuevos para la casa de Chiclayo. Además, convendría hacer un pasito a Lima. ¿Por qué solamente los Herrera y los Ulejados tenían derecho a ir a pasear a Lima todos los años? «Mira, Arturo», decía Eva, con un delirio de ilusión a su marido, «si llegamos a tener un chico este año, podríamos pasar la temporada de verano en Miraflores. Oh, qué maravilla sería, cómo se morirían de envidia todos mis amigos». En un transporte de entusiasmo, Eva echaba los brazos al cuello del administrador y acotaba, poniéndose serio: «Pero creo que don Julio lo hace tal vez para que trabajes mejor y cumplas debidamente con los deberes propuestos. ¿Crees tú que está contento con tu trabajo?» «Ya, lo creo que sí, está contentísimo. De otra manera no habría prometido el regalo. El otro día le hice ganar de nuevo a la hacienda un montón de dinero». «¿Cómo, Arturito mío? ¿Cómo lo hiciste?» «La semana pasada un equipo de braceros de la Fuensanta Puga trabajó 6 días en un desatajo de corte de caña. Ya lo sabía perfectamente, y el caporal había también registrado en la planilla esas tareas. Pero el sábado por la tarde pasé, como quien no hace la cosa, por la caja a la hora del pago de las planillas semanales. Miré al azar los días sobre la mesa y al encontrarme
con la de los cañeros, hice como me sorprendía de verlo. Llamé al caporal y le pregunté por qué iba a pagar a esa gente que trabajó, que yo ignoraba y que fue, sobre todo, yo no había ordenado que se hiciese. Se hicieron los esclaramientos del caso y acabé diciendo que no se pagase el salario, puesto que se trataba de un trabajo que yo no había ordenado, y así lo hizo. Total, unos cientos de soles ahorrados para la hacienda. Eva se quedó pensativa y preguntó vacilante, pero ¿y los obreros no cobraron trabajo? Naturalmente no, sí, precisamente, de eso es lo que se trataba. Pero, pobrecito, ¿y el contratista tampoco les pagarían? ¿Pagarles al contratista, dices?, exclamó el administrador con sarcasmo. Bueno, será fuga para desembolsar un dinero que él no ha recibido. Eva quedó entonces con su marido en que el regalo prometido por el patrón no tenía nada que ver con los servicios del administrador. Y esta noche, en que el administrador ya no podía conciliar el sueño, vino a su mente de súbito la idea del regalo prometido por don Julio. Si el administrador lograba engendrar un hijo macho, sería una cosa formidable, pero ¿cómo lograrlo? Más de una vez se había hecho él y su mujer esta interrogación: ¿cómo engendrar un hijo hombre? Los dos pensaban que la cosa consistía en alimentarse bien, otras veces creían que era cuestión de técnica, y en las horas de escepticismo pensaban, siguiendo su experiencia, que eran estos designios de la suerte, y que no había nada que hacer. La pareja pasaba noches ardidas de esfuerzo y ansiedad. Había ocasiones en que Eva, después de un espasmo heroico y calculado como un teorema de raíz cúbica, se sumía en un silencio abstracto, para luego exclamar de pronto, besando sudoroso a su marido: ya, yo creo que ya, siento que ahora sí, que ya, lo siento, claramente. No, respondía Arturo, exhausto y desalentado. Yo he sentido que no, esto es broma. Otras veces era el administrador quien solía exclamar en el instante preciso de su goce: ya. Eva, por el contrario, se mostraba escéptica, aunque no se atreviese a desalentar a su marido, y más bien le respondía con jadeante y débil voz: sí, probablemente. El administrador, al recordar esta noche de insomnio, todas estas escenas, y lucha por los 10.000 soles prometidos por don Julio, se puso de mal humor, se dio una vuelta brusca en la cama y lanzó un bufido de cólera. Habráse visto cosa más imbécil, no poder engendrar un hijo macho. Era el colmo de la mala suerte. Eva oyó el bufido rabioso de su marido y de golpe comprendió en qué estaba pensando Arturo. Meditó un momento y fingió despertar solamente en ese instante, acercándose a ciegas sus carnes desnudas y cálidas al cuerpo de su marido. Después le echó el brazo sobre el hombro, siguió agitándose y rozándose con él. Por su parte, Arturo siguió a reflexionar en la ansiedad de ser tenaz en su propósito y de no abandonar por ningún motivo la empresa de los 10.000 soles. Unos minutos después tomó a su turno por la cintura a su mujer, se besaron sin pronunciar palabras, pero esta vez la empresa abortó completamente, pues 7 meses más tarde Eva daba a luz a una mujercita.